Estamos de regreso, de verdad, muchas gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar a través de las diferentes vías de comunicación. Ya los vamos a estar compartiendo, que tienen que ver con lo que pasó hace ratito en la mesa, lo que dijeron quienes forman parte de la misma, y bueno, pues ya lo vamos a estar platicando un poquito más adelante. Pero hablemos de lo que está pasando en una relación que ha llamado la atención. Porque, a ver, alianzas entre partidos políticos ya no nos sorprenden, ¿no? Hemos visto cómo hay fuerzas políticas que van de una alianza de un lado a la del otro y no pasa nada. Hemos visto alianzas que se dan en lo electoral, pero que no parecen concretarse en la calle. Hemos visto alianzas que se defienden en lo legislativo, pero que por debajo de la mesa se están dando de patadas. Fuerzas políticas que parecen totalmente opuestas, pero que en las elecciones pues van juntas. De esto ya nada nos sorprende. Pero alianzas con movimientos de fe y que además resultan pues tan cuestionables, es algo que sí llama la atención. Recientemente se dio un operativo, una serie de órdenes de aprehensión en contra de miembros de este grupo de la Luz del Mundo. Y llamó la atención que de facto personajes vinculados a Morena salieron a la defensa y dijeron, oigan, esto seguramente pues no está del todo aterrizado, espérense, no están diciendo que sean culpables, están en investigación. Y no solo eso, sino que a raíz de esta situación se han ido digamos, mostrando los vínculos que pudieran existir entre esta organización de fe tan cuestionada y el Movimiento de Regeneración Nacional. Por supuesto, nosotros consultamos a la periodista más informada en San Luis Potosí, Adriana Ochoa. Adriana, qué gusto saludarte. ¿Qué hay de esta relación? ¿En dónde coinciden? ¿Cómo se tejen las líneas entre Morena y la Luz del Mundo? Buenos días. Mira, yo creo que si tú haces una encuesta, seguramente encontrarás, y que sea una encuesta sincera, porque luego suelen decir la mayoría que son laicos cuando por lo menos crecieron en la cultura católica. La mayoría de nuestros políticos crecieron o fueron formados en la cultura católica. Nuestra presidenta es la primera mandataria, el primer mandatario de este país, quien ocupa la presidenta, que es pertenece a la comunidad judía, aunque ella no es practicante. Cuestiones de que las religiones quieran meterse en la política, pues, yo creo que difícilmente se escapan, algunas de manera más activa, sobre todo las que son muy radicales. Tienes el ejemplo de los países musulmanes en donde la religión es parte de la legislación como país. Afganistán, ahora con los talibanes, que tienen este tipo de regímenes. Lo preocupante no es que tengan una fe los políticos, eso es un derecho de cada quien, sino que sean demasiado activos y que tengan un plan de intervenir en cuestiones de Estado y en cuestiones de gobierno. Y eso es lo preocupante. No todas las fes tienen principios tan claros y que sí los atiendan. La fe cristiana tiene un principio incluso de nuevo evangelio, de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, absolutamente. No siempre se practicó, pero lo grave está cuando empiezan este tipo de planes o de arreglos para poder intervenir y apoyar, como sí lo se ha revelado de la Luz del Mundo, que tengan proyectos de impulsar figuras que respondan a los intereses de la iglesia en cuestión, en este caso la Luz del Mundo, que aparte pues tiene cuestionamientos por la conducta de sus líderes, Sí. de sus líderes, que es dinástica la cosa aquí. Es una religión que está fundamentada en que van a reconstruir el cristianismo con base en los apóstoles, y esta familia del hombre que está preso en Estados Unidos responden a eso, que ellos son apóstoles y son guías, que les llegó la iluminación y que ellos
van a guiar a otros. Entonces son muy lo preocupante es que sean tan activos, que tengan un proyecto para influir o para mover y para resolver sus problemas y sus intereses, y para ello colonizar los gobiernos, colonizar los poderes y poder actuar desde ahí, tener influencia. Ahora, justamente como tú lo mencionas, a ver, profesar una religión no tiene nada de malo ni de extraño y se puede ejercer la política, por supuesto, pero llama la atención la forma en la que se da. A ver, la reacción, por ejemplo, del senador Emanuel Reyes del Movimiento de Regeneración Nacional cuando se da a conocer las 38 órdenes de aprehensión a personas vinculadas con este culto religioso, y él sale en su función de senador a decir, oigan, no, espérense. Es que hay que ver que realmente se esté actuando de manera correcta, es que hay que revisar porque yo estoy seguro que estas personas son inocentes, porque, es decir, una cosa es pues profesar una religión dentro del Inocentes ejercicio con todo el público, arsenal que llevaban. y otra Ahí están cosa las fotos. es pretender que tu autoridad como instancia gubernamental, como representante de una población, vaya a la defensa de quienes forman parte de tu culto. Así es, digamos que se alega que hubo un problema con la forma. Eso es muy común en nuestro sistema de fiscalización, de fiscalías y de procuración de justicia. Es algo muy común, los errores de procedimiento, de que no tenía una orden y que actuaron de manera indebida. Pero hay algo que es evidente y está en las fotos. Las armas que aparecen ahí, junto a los 38 detenidos, pues, a ver, por sí sola, ¿qué diablos haces con un arma de este tipo? Oye, pero él incluso como que manifestaba que se trataba de un montaje, porque decía, es una caricatura la detención de 38 fieles en Michoacán. Como diciendo, pues son personas de Dios, hombre, ¿de qué los acusan? No, a ver, de Dios con una metralleta. Eso solo se ve en grupos muy radicales que sí tienen que ver con romper el orden del Estado. Simplemente ya con esa idea, pues a ver cómo le haces, pero no puede andar ahí, digamos, ya quisiéramos ver a alguien que apareciera, algún ultracatólico con alguna metralleta diciendo viva Cristo Rey o alguna cosa así, con una metralleta. ¿O Oye, con un arma de uso exclusivo del ejército? ahora, Pues ¿es yo una creo que relación propiamente de fe o es una relación también movida por importantes sumas de dinero? Porque, a ver, a la luz del mundo, esta iglesia en particular se le ha señalado alrededor del mundo justamente por este manejo de dinero de una forma también muy considerable, sobre todo sí, en México y Estados Unidos. tienen mucho trabajo comunitario. Los practicantes de esta religión aportan trabajo comunitario y eso pues enriquece. La parte de trabajo comunitario puede traducirse en otro tipo de apoyos. Y pues tienes esa gente trabajando para pues levantar su iglesia, hacer obra, para sostener a sus apóstoles, a sus guías, y pues es obvio que eso genera algún tipo de riqueza, ¿no? Pues sí, es inusual, es una religión un poco distinta del resto de las iglesias, y quizá por ahí más el sistema de reclutamiento y de abuso, pues eso pasa sobre derechos humanos y pasa sobre cualquier tipo de garantía para con los fieles que han sido agraviados por estas iglesias y por estos líderes, ¿no? Justamente cuando Estados Unidos le formuló la segunda acusación al líder de La Luz del Mundo, le preguntaban a Ricardo Monreal, como líder de la bancada de diputados de Morena, le preguntaban si Morena debía deslindarse de La Luz del Mundo.
Y él, bueno, le daba muchas vueltas, pero al final de cuentas decía que sí, que efectivamente tendría que haber una división entre las decisiones de Estado y el tema de las iglesias o las profesiones de fe. Yo te lo pregunto a ti, Adriana, ¿tendría hoy que Morena, sería necesario? Ah, bueno, y decía que lo tendría que hacer la dirigencia, que no lo tendrían que hacer a título personal. ¿Tendría que haber esta desvinculación, este rompimiento, esta separación entre la profesión de fe de unos cuantos dentro de Morena y la Iglesia de la Luz del Mundo? No solo de palabra. La presidenta ha sido muy puntual en decir que, bueno, ella sí, y lo sabemos porque la comunidad judía festejó desde que era jefa de gobierno de la Ciudad de México y después ya como candidata a presidenta, porque la consideran parte de su comunidad, la comunidad judía en México, en la Ciudad de México. Pero ella ha hecho en varias ocasiones, a ver, sí es la comunidad en la que se crece, pero yo no practico la religión, y ha mantenido una distancia con el resto de la fe, algunas veces con críticas, por usos en el vestuario de detalles que tienen que ver con el guadalupanismo mexicano, que es incluso un rasgo muy especial de la fe en la mayoría de los mexicanos católicos. Porque la traía en una falda, porque la traía en algún distintivo, eso. Pero ella ha hecho y ha mantenido una distancia. Tú no ves a la comunidad judía, o no la hemos visto hasta ahora, ni como jefa de gobierno de la Ciudad de México, influyendo o metiéndose en cuestiones de gobierno o de poderes. Entonces sí debería desmarcarse su partido de manera pública de este tipo de personajes, y que no respondan sus candidatos a cuestiones de proyecto de una iglesia en particular, sea esta o la que sea. Oye, finalmente no te puedo dejar de preguntar, hablando de fes y de separaciones y de rompimientos, a ver, hubo una reunión entre Enrique Galindo, entre la dirigente estatal del PRI, Sara Rocha, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. ¿Qué hay de ese encuentro y de esta relación? ¿Cómo está la relación entre el alcalde que había sido expulsado del PRI y que se los regresó una determinación judicial, no la voluntad ni los acuerdos, se los regresaron a fuerzas al Partido Revolucionario Institucional? ¿Cómo está esa relación, Adriana? Mira, creo que ya es importante que haya diálogo entre la dirigencia nacional y el priista con cargo ejecutivo más relevante en el Estado. Por lo menos ya hay diálogo entre las dirigencias. Con Sara, quién sabe, es una apuesta todavía, porque ella salió a decir, así como cuando te peleas con la pareja, perdono pero no olvido. Es curioso que no estaba zanjado el tema, y que pues ella seguía en lo suyo. Creo que ahí más bien es una situación personal de Sara, que habrá que ver la línea del partido, la línea nacional, cómo opera, porque digamos que necesitan al alcalde. Tienes a un gobernador de un estado vecino, que por cierto es afinidad por proyectos, han encontrado cierta afinidad con el gobernador de San Luis Potosí. Hay un proyecto carretero que desarrolla Nuevo León para acá, y eso les ha hecho entrar en relación, pero además comparten una cosa, como que el interés de promover una ley que deje solo para mujeres la candidatura al gobierno del estado, y los dos vinculados o relacionados, o todo esto contextualizado con el interés de que sean sus esposas quienes lo sucedan, Samuel García y el gobernador de San Luis Potosí. Y Samuel García, a donde se está atravesando, es a el alcalde priista de Monterrey, que yo creo que la dirigencia nacional del PRI tiene interés en tener una carta fuerte en Nuevo León, y tendrá seguramente el interés de tener una carta competitiva en San Luis Potosí para la gubernatura. Entonces yo creo que ahí, pues no sé hasta dónde tenga libertad Sara para hacer y decir cosas contrarias a cualquier gesto que tenga de acercamiento a su dirigencia nacional. Adriana, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día, buen inicio de semana. Buenos días. Oiga, pues